Una vez más, Producción Negrejé entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Yesenia Manrique, la voz juvenil. ¿Cómo está Yesenia? Tu saludo para Negrejé. Muy buenas tardes, señor Genaro. Muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Yesenia Manrique, la voz juvenil del amor. Vengo desde Guarochirí, San Damián. Yesenia, ¿exactamente de qué parte es usted? Yo soy de San Damián, Guarochirí. San Damián. Qué bueno. Dime, Yesenia, ¿tienes alguna producción en tu haber? Mira, estoy sacando 2 primicias, 2 canciones propias e inspiradas en mis temas. Ya va a salir muy prontito, estaré lanzando con Producciones Sin Fronteras. Qué bueno, eres cantautora, Yesenia. Dime, si tienes mucho que pedir, ¿no? ¿Puedes interpretar ese tema? ¿Sí? ¿Podría ser? A ver, un pedacito, ¿eh? Esta canción dice, para todos los corazones sufridos, y inspirado por mí. Dice así. Me encuentro sola llorando en las cantinas, tratando de olvidar aquel amor. Ay, no comprendo por qué tanto sufrimiento. Si él se fue con otra me engañó. Si él se fue con otra me engañó. Y muchas más. Qué bien, qué bien. Yesenia, ¿me puedes decir a qué parte del Perú has viajado con tu música? He viajado a Huánuco por 2 oportunidades, a Huancayo y por las rutas de Guarochirí, bueno, o sea, Cocachacra, San Bartolomé, he llegado a Santiago de Tuna, a mi pueblo he llegado por varias oportunidades, por Santa Eulalia también he cantado y varios lugarcitos así que tiene nuestro distrito, ¿no? Yesenia, queremos pues número para contratos, que te llamen, te compren tu disco, ¿sí? Mi número de contrato es 94 53 53 580. Yesenia, ¿en tu familia le cultiva la música? No, soy la única que le gusta la música, le encanta el folclore. Mi familia se dedican a la agricultura, en otros, sí. Yesenia, ¿parte de la música dedicas a otra cosa? Tan solo me dedico a puro el arte, a cantar nada más. Ajá. Solo cantar, ¿no? Bueno. Dime, Yesenia, ¿en qué fecha organiza su aniversario? ¿Tienes alguna fecha que organizan? Claro que sí, ya se viene mi 3er aniversario. Las 2 veces que yo he hecho por Vitarte. Ahora la gente me decían, ¿por qué no haces por acá centro de Lima? Ahora voy a hacer en local 3 Carabelas, por primera vez estaré haciendo en mi aniversario. Acá en local 3 Carabelas, que queda por Paseo Colón. ¿Cuándo es eso? Para el 15 de septiembre habrá muchos artistas, ya muy prontito estaré sacando los volantes, los invitados, aún no sé qué artistas estarán, pero mis compañeras sí, que estará Miriam Montano, Mariposita de Huánuco, Elvia Abril, Faraona y muchos artistas más estarán en cartelera, acompañándonos. Qué bueno, Yesenia, ahí estaremos pues cubriendo ese evento, Yesenia, dime, mayormente viaja fin de semana. Sí, a veces cuando hay contratos salimos, ¿no? Para disfrutar un rato del ambiente y de ahí en la noche sí a trabajar, pues. Dime, Yesenia, ¿a qué artista admiras? Mira, mi artista favorita actualmente es la señora Sonia Morales. Me encantan sus canciones porque es una señora muy humilde que vino desde abajo y ahora es, para mí, te lo juro que admiro todo lo que hace en ella. Para mí es como un ejemplo, ¿no? A seguir el arte. Claro. Yesenia, ¿cómo te ves de acá 4 o 5 años? Mira, la verdad, no sé. Artista grande ya, consagrada, se podría decir, cantar de muchos escenarios. Sí, claro, cantándole al público querido, sí, cantando en escenarios. Bueno, Yesenia, los sitios que has viajado, me imagino que tienes anécdotas que hayas pasado, cuenta una de ellas. Claro que sí, cuando hemos viajado a Huánuco fue cuando la agrupación de mi compañero Cliver, hemos viajado y no había carro para venirnos y nos trajeron en una camioneta y atrás todos ahí saltando lleno de barro. Era una anécdota total. Con la lluvia que estaba ahí, todos habíamos llegado lleno de barro. Uno que tiene que pasar cuando es artista, ¿no? Bueno, eso es lo que pasan siempre los artistas, pues percance que pasan en los viajes que tienen ustedes, pues, ¿no? Bueno, tu número para contrato, pues. Para mi número de contrato es 9453-53580.
¿Solo contratos o no sé, o algo más, no sé, ¿ah? Tan solo para contratos. Bueno, Yesenia, hemos tenido un gusto poder entrevistarte, pues, un momento acá en el parque y espero, pues, otra oportunidad, ¿no? Y tu despedida para Creagen. Muchísimas gracias para Producciones Creagen con cariño. Gracias, señor Genaro, por la entrevista. Muchas gracias.